Estas charlas estaban programadas y ayer me comunican del colegio, bueno, la concurrencia, la gran concurrencia que iba a haber porque que esto un poco modificó las cosas, porque íbamos a hacer una primera charla que estaba enfocada a los nobles matriculados y a aquellos profesionales que no hubieran tenido la desgracia de escucharme en estos 2 años anteriores en que hemos tenido varias reuniones de estas. ¿Por qué? Porque justamente era un poco, no reiterar, pero sino el enfoque de ese tipo de charlas. Y la charla del 26, por eso ustedes vieron en la convocatoria lo que se ha publicado, que incluso hasta el título de la charla es distinto, porque está enfocado justamente en lo que les acabo de decir, que es concretamente el tema de la responsabilidad profesional y ponerlos en conocimiento de cómo está funcionando la comisión y cómo funciona con esta modificación que se hizo en el estatuto, cómo funciona el Tribunal de Ética en general. Conocimiento, le digo, porque obviamente que ninguno, de hecho yo no lo hacía ni cuando era abogado, ni ahora que estoy ejerciendo la escribanía, nunca me puse a leer detalladamente hasta que me tocó actuar como juez del Tribunal de Ética. Digo, cuando ejercía, uno no agarra el estatuto y agarra las normas y se las pone a leer detalladamente, o el procedimiento. Y lo que nosotros hemos notado de cuando un profesional tuvo la mala suerte, digamos, de ser denunciado o que se le iniciado una investigación, de sentirse molesto porque, claro, porque no era, sobre todo en el colegio de ustedes, que es un colegio muy chico, que se conocen todos y que de alguna manera las cuestiones relativas a la prestación del servicio siempre, por lo que yo pude observar, se han tratado de una manera, no digamos amigable, pero sí de una manera, digamos, de un trato más frecuente. Entonces hoy sentarse por ahí adelante de una comisión, que una comisión actúa a manera de una fiscalía, porque justamente es comisión de investigación, que a uno le hagan preguntas, que la comisión tenga, como tienen todas las comisiones, facultades de propulsar cuestiones de oficio, entonces la gente se siente molesta, pero hoy, digamos, está todo previsto en un reglamento. Entonces, bueno, la idea de la charla del 26 es justamente ponerlos un poquito en conocimiento, ojalá no tengan que pasar nunca por ese tipo de situaciones, pero la idea es esa, la idea es comentarles qué tipo de casos hemos notado o tenemos con mayor frecuencia, cuál es el origen, y de alguna manera que también estamos trabajando, y recién lo hablaba con Raúl, estamos trabajando en la posibilidad de elaborar, estamos trabajando con Gabriel y con Eugenio Di Renzo, que somos los que conformamos la Comisión de Investigación Ética, y que claro, ellos con las cuestiones técnicas y yo con las cuestiones jurídicas, nos damos cuenta que a lo mejor habría que hacer algún cambio en lo que ustedes llaman orden de trabajo o encomienda, como estábamos hablando recién, pero que termine en definitiva siendo una garantía para ustedes. A lo mejor a alguno le puede molestar si en una orden de trabajo tengo que blanquear cuánto voy a cobrar de honorarios o no, pero bueno, obviamente que todo tiene sus pros y sus contras. Les vuelvo a repetir, va a ser materia de la otra charla, pero la idea es que el profesional trabaje tranquilo, pero cumpla con sus deberes, cumpla con sus deberes. Así que, bueno, estamos en eso. La charla de hoy, obviamente, está enfocada obviamente a esta introducción del tema de la ética, que es una gran falencia de las universidades en general, de la universidad pública sobre todo. A mí recién hace 2 años atrás me convocaron en la Facultad de Derecho porque iban a crear la materia ética profesional, la Facultad de Derecho, imagínense. Tendría que haber estado ab inicio y tendría que ser, sobre todo en Derecho, una materia que esté transversalmente en todas las materias y no en una última materia en 6º año. Entonces, y la verdad que hay muy pocos
colegios también que hay algunos colegios que como requisito de matriculación antes de matricularse, tienen una charla de este tipo a los efectos, digamos, de cumplimentar un requisito, que no está mal tampoco, pero esto está muy bueno que una vez matriculado uno por lo menos empieza a entender cómo funciona todo esto. Porque pareciera que cuando hablamos de ética, ¿no es cierto?, que también los que me escucharon, en otras ocasiones, esto vuelve a decir lo mismo. Pareciera que el tema de la ética quedaría siempre en un campo, digamos, como algo muy filosófico, Pareciera que la ética solamente nos quedáramos en lo que está bien y lo que está mal, qué es lo bueno y lo malo, y no es así, y menos hablando de ética profesional. A ver, la ética se va a ocupar siempre de qué, del acto humano, ¿sí? El acto realizado por el ser humano, que es una de las diferencias que encontramos con el derecho. El derecho no solamente se va a ocupar del acto realizado por el ser humano, sino el hecho se va a ocupar y va a tratar cuestiones en las cuales el hombre no tiene una incidencia directa. Por ejemplo, en el Código Civil tenemos normas relativas a hechos fortuitos, daños causados por la naturaleza. Hace responsable a cualquiera de nosotros, nos hace responsable como guardiano dependiente de una cosa, ¿sí? Si yo dejo mi auto en una bajada, me olvido de ponerle el freno de mano, se va, se dispara, choca algo, me hace responsable a mí. Si yo voy con mi perrito paseando por la calle y le muerde la pierna a alguien, obviamente el perro no tiene ninguna sanción, me hace responsable a mí. O sea, el derecho trata otro tipo de situaciones. La ética no lo podría hacer nunca, porque la ética solamente se va a ocupar del acto del ser humano y siempre y cuando ese acto tenga trascendencia en sociedad, ¿sí? Entonces, todo acto realizado por nosotros tiene que tener, como cualquier acto humano, esos dos elementos para que un acto eventualmente pueda ser evaluado por la sociedad y evaluado, hablando de ética profesional, por un juzgador, por un tribunal, por quien fuera. Esos dos elementos que la ética nos indica que tiene que tener todo acto humano son la libertad y la voluntad o voluntariedad. Que es distinto, o sea, tiene algunas cuestiones de conexión con los elementos que tiene que tener el acto jurídico en derecho para que pueda ser evaluable, juzgable, que son 3: intención, discernimiento y libertad. Acá la ética no es que saca uno de ellos, porque en definitiva lo tiene incluido. Acá la ética dice libertad y voluntariedad. Pero libertad entendido como ¿qué? Libertad entendido como la capacidad que tenemos todos nosotros, la capacidad que tiene el ser humano, de llegar ¿a qué? Al conocimiento del bien, al conocimiento de lo que está bien. O sea, yo tengo que entender que eso que estoy haciendo está bien. Eso me lleva a hacer el bien, a algo que es bueno. Y la voluntad o voluntariedad significa que ese acto que yo realizo, lo realizo porque lo deseo. Ese acto no debe estar viciado, no debe estar condicionado, no debe estar manipulado, que es una de las causales de exhibición en derecho de la responsabilidad. Si a mí me ponen el revólver en la cabeza y me dicen firme te pagaré y después me lo quieren cobrar, obviamente es una causal de exhibición de responsabilidad, porque yo no tuve la intención de firmar y constituirme en deudor. Entonces acá es lo mismo, para evaluar un acto de un profesional tiene que tener estos elementos, tengo que tener voluntad de hacerlo, que no quiere decir con respecto, porque pareciera hace un ratito les hablé de que estamos notando que muchas veces profesionales que se ven involucrados en un proceso llegan y dicen, uy, esto yo no sabía que era así. Entonces yo no tuve intención, no, perfecto, pero en materia de responsabilidad, la negligencia y la impericia
La negligencia y la impericia son causales de atribución de responsabilidad. Si no, imagínense que todos nosotros esquivaríamos el hecho de estar sometidos a cualquier tipo de proceso diciendo, bueno, yo desconocí. Esto es como decir el desconocimiento de las leyes. Por eso, ¿por qué tenemos un artículo en el Código Civil que dice que la ley, una vez sancionada y entrada en vigencia, se presume conocida por todos? Porque si no, cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo no me enteré de la ley. Y se publicó en el boletín oficial. Sí, pero yo no lo leo. Entonces, el derecho tiene que tomar una solución general y decir, bueno, la ley, una vez que está sancionada y publicada, cualquier tipo de ley se presume conocida por todos. O sea, nadie de nosotros nos podemos aparar para defendernos en el desconocimiento de la ley del derecho. Y le vuelvo a repetir, desde la más buena fe y la más buena voluntad nos hemos encontrado con casos de profesionales que dicen, yo esto no tenía, la verdad que no tenía ni idea. Bueno, entonces un poco también este tema de la ética profesional es de alguna manera tener un mínimo, aunque sea conocimiento, de qué normativa o bajo qué normativa yo tengo que actuar. Bien, ¿qué es la ética? A ver, si nosotros tenemos que definir a la ética, había un autor que se llamó Javier Zubiri, un autor español, que inició todo este tema fue un estudioso profundo del tema de la ética profesional, y después hubo otro autor que tomó a Zubiri que se llamó David Ross, y Ross fue uno de los mayores exponentes en todo este tema de la ética profesional. Pero empezaron definiendo la ética. Y la ética, entonces, ¿qué decían? Sin hacer una elucubración, una cuestión filosófica, porque no eran filósofos. Y decían que la ética son pautas o normas de conducta que en la conciencia de cada uno de nosotros las tenemos incluidas como obligatorias. Pautas o reglas de conducta que en la conciencia de cada uno las tenemos como obligatorias. Pero siempre esas pautas o reglas de conducta, decía, tienen que ser reglas de buena conducta. Porque siempre tienen que existir los dos elementos que son las dos características esenciales de la ética. Un primer elemento que llamaban lo correcto, y lo correcto es aquello que nos es exigido por la sociedad, lo que la sociedad espera de mí. Y lo bueno es todo aquello que es noble o valioso para la sociedad, o sea que le sirve a la sociedad. Mi actuación, en el caso de la ética profesional, mi prestación del servicio le sirve a la sociedad. Eso podríamos decir que es la ética en general. Ahora, ¿y la ética profesional será algo distinto? ¿Va a ser algo distinto? No, porque si no, o sea, podríamos hablar de una ética en general y una ética profesional distinta. No, la ética profesional son los mismos principios, las mismas reglas, las mismas normas de la ética en general, pero aplicadas a aquellos que ejercen una profesión. O sea, es una especificidad de la ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como un plus, es subir un escaloncito más en la exigencia del comportamiento del prójimo. Ejemplo, ¿qué le voy a exigir yo a mi vecino? Yo vivo en un edificio, a mi vecino de palier, ¿qué le puedo exigir desde el punto de vista ético? Que sea un buen vecino. ¿Qué significa? Y que sea respetuoso, que salude. Pero no le puedo exigir nada más, sí, le puedo exigir que no ponga la música a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera. Bárbaro. Pero en definitiva yo lo único que le puedo exigir a mi vecino es que sea un buen vecino. Si mi vecino es médico y yo además lo voy a consultar como médico, voy a contratar su servicio, yo además le voy a exigir a esa persona que sea un buen médico. ¿Qué quiere decir? Que sea responsable, que sea diligente, que sea honesto en la prestación de su servicio. O sea, subimos un escalón, es un plus más. A todos los profesionales se nos exige algo más de lo que le podemos exigir al común de la gente. Por eso vuelvo a repetir, la responsabilidad de la ética profesional es una partecita específica.
con más exigencias, con muchas más exigencias que la ética en general. Y después tenemos un tercer concepto, y que es un concepto moderno. Ya hoy en las universidades del mundo no se habla más de ética profesional, sino se habla de deontología profesional. ¿Por qué? Y esto es lo que nos lleva a desembocar en toda esta cuestión de códigos y estatutos. La deontología es un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque la deontología le agrega o le vino a agregar a la ética profesional todo el aspecto normativo que la ética profesional no tenía hasta ese momento. ¿Cómo es esto? Ustedes saben, los colegios profesionales, la creación de los colegios profesionales en nuestro país, de todas las profesiones, son de la década del 50, de 1950. El 54 creo que fue el primer colegio. Antes del 54 existían profesionales, porque ya había eso. Hay muchas universidades anteriores, ya existían médicos, abogados, ingenieros, y no existían los colegios. Entonces, ¿quién ejercía el control de los profesionales que de alguna manera no cumplían con sus deberes? El Estado. Pero el Estado, más que ejercer un control, ejercía un control para matricularse. O sea, pedía requisitos para matricularse. Yo no sé cómo era el caso de los ingenieros, pero acá en Santa Fe, por ejemplo, el que se recibía de abogado tenía que ir a la Corte Suprema, iba con su titulito bajo el brazo, la Corte Suprema controlaba, digamos, hacía un control extrínseco, no existía el certificado de reincidencia penal, a lo mejor uno iba a una comisaría y le daban el de buenos antecedentes, que se lo daban en una época cualquiera, de buena conducta. Se anotaba en un librito, profesional, venía con el título, apto para ejercer. Los médicos tenían que ir al Ministerio de Salud de la provincia, más o menos el mismo circuito. Pero ¿qué pasaba cuando algún profesional le causaba un daño, digamos, o le causaba un perjuicio a un cliente, a un paciente, a un comitente, etcétera? ¿Qué entidad garantizaba o por lo menos tutelaba los derechos de los profesionales, pero de esas personas? Ninguna. Entonces quedaban siempre abiertas las vías ordinarias, como existen hoy también, obviamente, pero no había ningún organismo, ningún órgano, ninguna entidad que ejerciera todo esto. ¿Quién tenía potestad para decir si un médico seguía operando o no, si un ingeniero seguía construyendo o no, si un abogado seguía ejerciendo y litigando o no? Nadie. Entonces, el colegio, un colegio profesional, es el órgano, la entidad encargada, digamos, de tutelar estas cuestiones, que en realidad los colegios lo que tienen son dos funciones elementales. Los colegios ejercen el gobierno de la matrícula, que es, cada colegio se arroga la posibilidad de exigir qué requisitos a cada profesional. O sea, cada colegio, usted tiene que traer esto, lo otro, fianza, no fianza, tiene la facultad de decidir qué matrícula se paga, cómo se paga, anual, bimestral, semestral, etcétera, el monto. El colegio, nadie tiene esa facultad. Y la otra es la potestad ética disciplinaria, justamente, que es el colegio es el único que puede decidir a través de su órgano pertinente, que es el Tribunal de Ética, de decidir quién sigue ejerciendo o no en virtud de haber cometido una infracción. O sea, esto es muy importante que lo entiendan, porque no hay nadie, ninguna otra autoridad de ningún tipo, ni siquiera la del Poder Judicial, o sea, ni siquiera un juez o un tribunal, pueden decidir si le cancelan la matrícula a un profesional. Siempre me preguntan, ¿y qué pasa? Porque yo escuché una sentencia de un juez que dijo que tal profesional lo inhabilitaba para el ejercicio. Sí, en las condenas penales, cuando un profesional es sometido a un proceso penal,
un profesional en virtud de su calidad, ¿no? Generalmente los jueces penales, además de la condena que importa ese delito, de la pena, siempre imponen como accesoria la inhabilitación para ejercer por el mismo tiempo que dure la condena. Pero es una pena accesoria. En realidad ese juez no está resolviendo si le cancela la matrícula. Esto es un tema de derecho penal que significa que ese profesional, por haber cometido un hecho ilícito relacionado con su profesión, ese juez tiene la facultad de imponerle como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio, pero nunca la cancelación de la matrícula, que después el colegio, el Tribunal de Ética de cada colegio, toma esto, y de hecho está previsto en todos los estatutos. Cuando un profesional está sometido a un proceso penal, automáticamente siempre un hecho ilícito, en un hecho ilícito queda subsumida la falta ética. O sea, si hay un delito, si yo lo estafé a un cliente, automáticamente la falta de ética está cometida. O sea, un profesional, en cualquier profesión, un profesional que es condenado por la comisión de un hecho ilícito, no va a tener la posibilidad de no quedar condenado en un tribunal de ética. Imposible. Bien, entonces les decía, volviendo a la deontología. La deontología es un aspecto mucho más amplio. La deontología le agrega a la ética profesional el aspecto normativo que la ética profesional no tenía. ¿Qué quiere decir esto? La ética profesional, como les dije, antes de la creación de los colegios profesionales y después, la ética profesional era una cosa, digamos, que quedaba o queda en una esfera media ahí, en la nebulosa, porque la naturaleza jurídica de la ética profesional es establecer un decálogo de principios, un esbozo de conductas. O sea, si nosotros tuviéramos que hablar de la ética profesional, por ejemplo, de los agrimensores, como de cualquier profesional, estableceríamos un decálogo de principios que estarían redactados de la siguiente manera. El profesional tiene que tratar de cumplimentar su trabajo en tiempo y forma. El profesional tendría que... ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense que es una exhortación de conductas, porque la ética, en realidad, la ética siempre nos va a pedir, la ética nos va a exhortar a que nos comportemos bien. Esa es la esencia de un principio ético, ¿sí? Nos va a pedir, trate de trabajar bien, trate de ser honesto. El derecho, la norma legal que todos conocemos, no tiene esta característica porque si no, no funcionaría nada. Si ya no funciona, el derecho es totalmente imperativo, la norma legal es imperativa. Nunca nos vamos a encontrar con ninguna norma de ningún ordenamiento jurídico que nos pida. Siempre nos vamos a encontrar con una norma que nos obligue a hacer o no hacer algo. Y esto lo que hace es darle la característica, además de la imperatividad, imponernos a hacer algo, le da la característica de la coercibilidad. Y que esto es lo que hizo la deontología profesional con la ética profesional. Si nos quedamos con que la ética profesional nos pide que nos portemos bien, que seamos buenos profesionales en el sentido que seamos honestos, diligentes, etc., pero nos pide, ¿qué pasa si no lo cumplimos? Nada. En cambio, la deontología, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver, yo tomo todos estos principios éticos, los bajo a la tierra. ¿Cómo los bajo a la tierra? Los plasmo ¿en dónde? En un código, en un estatuto, en un reglamento. Entonces pongo una norma o algún artículo en donde dice, por ejemplo, el agrimensor debe realizar las mediciones en forma personal. O constituye falta de ética no realizar la mensura, las mediciones, etc., de forma personal. Puede estar redactada una norma, puede estar redactada a manera de la
infracción o no. ¿Qué me está diciendo? Mire, yo ya no le pido que usted realice el trabajo en forma de personal, que no se desligue, que no lo derive. No, yo ya no se lo pido, se lo exijo. Porque acá hay una norma que dice que debe ser así. Entonces yo sé que ante el incumplimiento de esa norma ya voy a tener una sanción. Si soy sometido a un proceso, si soy encontrado culpable, obviamente, ¿no? Entonces ya no es que la ética me está pidiendo. Al estar plasmado de esta manera, me lo exige. Y ya me está avisando que ante el incumplimiento o ante el no cumplimiento de cómo está redactada esa norma, puedo llegar a tener una sanción. Entonces me están haciendo coercible, que es la característica del derecho. El derecho es totalmente coercible. La violación de una norma legal, sabemos todos nosotros, una norma del ámbito, del fuero que sea, sabemos que cualquiera de nosotros violamos alguna reglamentación, vamos a tener una sanción. Será pecuniaria o no, lo que fuera, pero el incumplimiento de una norma legal tiene sanción. Entonces lo que hizo la deontología profesional definitiva es, al tener códigos de ética, reglamentos, y hacerla totalmente coercible. Entonces, me lo va a pedir, bárbaro, pero además ahora me lo va a exigir. Desde el día que yo me matriculo en un colegio profesional, desde el día que adquiero la calidad de profesional, así como voy a tener derechos, voy a tener obligaciones, deberes, y que si los incumplo, voy a ser pasible de una sanción. Entonces vieron que era un concepto más amplio, un concepto, esto ya hoy en el mundo se utiliza este concepto de la deontología. Hablar de ética profesional es como quedarse ahí en una cuestión intermedia. Por eso es muy importante distinguir quién es profesional y quién no. Porque también este es otro tema que en las sociedades en general está confundido el tema de quién es profesional o no. Y por eso tenemos que hablar de profesión en sentido amplio y en sentido estricto. Profesión en sentido amplio, podemos decir así, una definición liviana, que es una actividad, toda actividad duradera en el tiempo, mediante la cual el hombre se procura el sustento para sí y para su familia, en donde desarrolla capacidades y aptitudes personales. Si yo me quedo con esta definición, ¿estamos definiendo la profesión? Sí. Pero ¿qué diferencia hay con los oficios? Si yo me quedo con este ahí corto, ¿qué diferencia hay entre el agrimensor y un mecánico? Toda actividad duradera en el tiempo, o sea que me da un concepto de habitualidad, mediante la cual el hombre se procura el sustento para sí y para su familia. O sea, actividad onerosa, no gratuita. Yo vivo de esto, cobro un honorario, percibo un dinero por la prestación de esta actividad. Donde desarrollo capacidades y aptitudes personales, me especializo, estudio, profundizo. ¿Qué diferencia habría entre cualquier profesional y le vuelvo a repetir un mecánico? Que a lo mejor todos los años el tipo se va a Europa, se mete en Ferrari, se especializa en motores turbo y viene acá y tiene un taller, que vieron esos talleres mecánicos que uno entra y parecen una clínica porque están todos limpitos. Después cuando llevamos el auto y lo sacamos nos salió más caro que ir a Europa. A ver, pero si el tipo estudia, el tipo vive de eso, ahora es un profesional el mecánico, y muchas veces uno dice, no, es un profesional de la materia, es impresionante lo que sabe el tipo de mecánica, realmente el número uno. Claro, pero a los efectos de la responsabilidad, ¿es un profesional como es un agrimensor, como es un médico, como es un abogado? Si ese mecánico, que puede ser el mejor mecánico, me causa un daño, yo le llevo el auto y resulta que me fundió el motor, no vayamos a algo tan grave, me dijo que en 15 días me terminaba el trabajo y hace 1 año y medio que me lo tiene y yo no puedo usar mi vehículo.
¿A dónde me puedo ir a quejar? ¿Qué tipo de acción le puedo iniciar a nivel de responsabilidad profesional, ético? ¿Puedo ir a decir yo a alguien ciérrenle el taller? ¿Suspendan los 6 meses que no puede ejercer? No puedo, no existe, porque no es un profesional. Si yo voy al médico y el médico me operó mal y me tuvieron que amputar la pierna, voy a tener una entidad a donde ir a quejarme. Obviamente que en cualquiera de las dos situaciones vamos a ver que además hay otras vías para achacar esa responsabilidad. Después cuando veamos los distintos ámbitos de responsabilidad. Pero fíjense cuál es la diferencia entre aquel que es profesional y aquel que no es profesional. Porque al mecánico yo ni siquiera le puedo exigir que sea cordial en el trato. Y aunque a usted le parezca una pavada, y obviamente por ahí es un ejemplo grosero, yo a un profesional le puedo exigir que sea afable en el trato. Porque yo a un profesional lo puedo ir a denunciar a su colegio por maltrato, por un trato agresivo. Aunque a usted le parezca mentira. No, yo no he visto nunca. Pero puedo, claro que puedo hacer. El médico, el mecánico que a mí me trata mal ¿y a dónde me voy a ir a quejar? ¿A dónde me voy a ir a quejar si yo entro al taller mecánico y hay una botella de whisky, cigarrillo, en ningún lado? Si yo entro al consultorio del médico y tiene una botella de whisky, hay olor a cigarrillo, etcétera, y me atiende fumando un cigarrillo, seguro que voy a ir al colegio y ahí seguro que lo van a juzgar y ahí seguro que lo van a encontrar culpable. Obviamente no va a meritar la cancelación de la matrícula, pero se va a ver sometido a un proceso y a lo mejor le hacen un llamadito de atención. Entonces, el tema de la responsabilidad de un profesional no es la misma de aquel que no lo es. Entonces, ¿cómo definimos a la profesión en sentido estricto, técnicamente como debe ser? Porque técnicamente aquel que es profesional o aquel que ejerce una profesión es aquel que va a tener responsabilidades profesionales. Entonces, usamos las mismas palabras. Esto de actividad duradera en el tiempo, claro. ¿Vivo de eso? Claro. ¿Desarrollo mi capacidad y mi aptitud personal? Claro. Pero esas capacidades y aptitudes personales tienen que haber sido adquiridas en instituciones públicas o privadas, facultad pública o no, reglamentadas por el Estado para su funcionamiento, ¿sí? Reglamentadas por el Estado para su funcionamiento y autorizadas por el Estado para emitir títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión. Títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión. O sea, lo que nos da la característica de decir yo ejerzo una profesión y soy un profesional es que tengo un título habilitante para el ejercicio otorgado por una entidad a la cual el Estado le autorizó otorgarme ese título. Ese título me habilita al ejercicio de la profesión. Si yo no tengo ese título, entro en el terreno del ejercicio ilegal. Tema que también vamos a tocar por arriba en la otra charla, porque aunque parezca una cosa de menor, yo lo he visto en el colegio de abogados, esto lo he visto al cabo de tantos años, mucho. Y me ha tocado en estos 2 años ver algunas situaciones que muchos de ustedes conocen también y tienen conocimiento de colegas, de personas que no son agrimensores y que ejercen las funciones, incluso las ejercen ostensiblemente. Hoy me comentaban el caso de una persona, hoy me lo comentaron esta mañana, de una persona que en una repartición pública de acá de Rosario se presenta ostensiblemente como agrimensor y no lo es. Eso no quiere decir que uno, el profesional, no pueda tener un ayudante, un secretario, etcétera, etcétera. Pero a ese profesional alguien, además,
lo está habilitando, le está facilitando el ejercicio. Porque esa persona que ostensiblemente se presenta como profesional, un tribunal de ética no tiene posibilidad de llevarlo a un juzgamiento, porque es incompetente, porque un tribunal de ética va a actuar sobre aquellas personas que están matriculadas. Sí, el colegio, que es un tema también que lo hablamos con el presidente y que nos vamos a poner a trabajar, sí, el colegio tiene no solamente la facultad, sino la obligación de denunciar estas conductas, porque constituye un delito que está previsto en el Código Penal, ejercicio ilegal de una profesión. Pero, si un tribunal de ética puede intervenir sobre aquel profesional que le facilita el ejercicio, porque justamente una de las inconductas profesionales en todas las profesiones es el facilitamiento al ejercicio de la profesión de aquel que no es profesional. Tema que vamos a tocar en la otra charla, porque tiene que ver con otro tema, pero me van surgiendo cosas y se las digo. Bien, entonces, profesión, tenemos que entender que eso es técnicamente una profesión y tenemos que entender que quien cumpla esto es un profesional. Por lo tanto, si yo tengo un título habilitante, ejerzo esa actividad, voy a tener derechos, repito, pero me van a nacer deberes y obligaciones. ¿Desde cuándo? Desde el momento que me matriculo. Desde el momento que me matriculo. Hubo dos fallos relacionados no con agrimensores, pero en los cuales profesionales estaban siendo juzgados. Y yo tomé dos frasecitas de distintos tribunales, cuando en el fundamento de una sentencia, ustedes saben que una sentencia para resolver si alguien es culpable o inocente, digamos blanco o negro, tienen que fundamentar la sentencia. Y cuando en estos casos fueron dos sentencias que los profesionales terminaron sancionados, condenados. Incluso son fallos de tribunales civiles. Dice que la ética profesional exige al profesional el cumplimiento de las normas y responsabilidades en relación a actos ligados a su campo laboral. Repito, la ética profesional le exige al profesional el cumplimiento de las normas y responsabilidades en relación a actos ligados a su campo laboral, amplísimo, que no está mal. El tribunal de ética de los colegios es el encargado de exigir su cumplimiento, el cumplimiento de las normas y niveles de competencia y calidad de los matriculados en el ejercicio de sus funciones. Exigir niveles de competencia entendido no como la lucha, sino ser competente, estar capacitado, competencia y calidad de los matriculados en el ejercicio de sus funciones. Y que esto no es otra cosa que decir que el colegio, a través del Tribunal de Ética, en este caso de la Comisión de Investigación, que es un órgano, digamos, en el caso de ustedes está conformado por el Tribunal de Ética propiamente dicho y la Comisión de Investigación. Todo esto, digamos, cuando un profesional, cuando se tutelan este tipo de normas, cuando se investigan conductas, lo que un colegio pretende no es sancionar y decir, no, es justamente elevar ese nivel de competencia, que los profesionales sean competentes todos y que se eleve la calidad de la prestación del servicio profesional. Eso es lo que todo colegio hace, porque pareciera que un colegio, cuando dicen que tiene la potestad ética disciplinaria, lo único que quiere es sancionar, lo único que quiere es perjudicar a ese profesional. No, para nada. Pero sí quiere que la actividad de ese profesional no se transforme en competencia desleal,
publicidad engañosa del ejercicio de su profesión, en la obtención de clientela por medios incompatibles con el ejercicio de la profesión. Y saben, ustedes puntualmente saben a qué me estoy refiriendo en el caso de ustedes, digo los agrimensores. Pero todo esto hace a elevar la calidad ética y la competencia de cada profesión. Yo me voy a especializar, voy a profundizar, voy a prestar un mejor servicio, voy a respetar todo esto, y eso va a hacer que yo sea un buen profesional en definitiva. Porque en definitiva la ética profesional nos pide a todos los profesionales, que pareciera un concepto utópico, que tendamos a la excelencia profesional. ¿Qué significa? Tratar de ser el mejor profesional posible. Y ser el mejor profesional posible no quiere decir ser el más exitoso, el que más trabajo realiza, el que le va mejor económicamente. Seguramente, si yo soy un buen profesional en todos los aspectos, incluido el ético, o sea, si yo soy un profesional que me especializo, estudio, profundizo, presto un buen servicio en el trato con el cliente, realizo las cosas como las debo hacer, seguramente de la mano va a ir mi éxito profesional, de la mano va a ir mi reconocimiento, de la mano va a ir mi reconocimiento económico, o sea, seguramente me va a ir bien. Yo no conozco ningún profesional que sea en ningún campo, que sea un buen profesional desde todos los puntos de vista, o sea, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de ser un profesional estudioso que conoce su profesión y que le vaya mal. No conozco. Sí conozco muchos en todas las profesiones que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que no les interesa estudiar, que no les interesa actualizarse, que no les interesa apretar, y les va bien económicamente, por muchos motivos. A lo mejor porque tienen la suerte de no vivir de la profesión. Entonces uno dice, qué bien que le va a este tipo, qué bien que le va, mirá el auto que tiene, mirá la casa que tiene, viaja 5 veces por año a Europa, etc. Pero no vive de la profesión. Pero uno, en nuestra sociedad tendemos a, fíjense en general, tenemos a decir que alguien es buen profesional cuando lo vemos que económicamente está bien. Y nos enfocamos en un solo aspecto. Este tipo debe ser un buen médico porque mirá el nivel de vida que tiene. A lo mejor no tiene nada que ver con su actividad profesional. Pero a la inversa, yo no conozco, les voy a repetir, ningún profesional que sea buen profesional desde todos los puntos de vista y que su retribución económica no vayan de la mano con lo que es como profesional. Por eso les digo, la ética profesional siempre nos pide que seamos los mejores profesionales posibles, desde todos los puntos de vista, incluido el tema ético. Bien, entonces, profesión, entendiendo que es una profesión, sabemos que todos nosotros, desde el momento que nos matriculamos en un colegio, nos nacen esos derechos y nos nacen los derechos y nos nacen las obligaciones y los deberes. Yo les quería leer, porque sin entrar en el tema de, concretamente, no meterme en lo que vamos a ver en la charla del otro miércoles siguiente, sí lo que quiero que veamos es lo siguiente. ¿Qué conducta es una falta de ética profesional? A ver, ¿en qué situación un profesional se puede ver sometido a un proceso que esté evaluando su actuar profesional? Porque esto hace que un tribunal de ética pueda ser competente o no pueda ser competente para entender. A ver, nosotros tenemos que entender, los profesionales, porque es un concepto genérico, ¿qué conducta o qué inconducta constituye una falta de ética profesional? Entonces,
podríamos decir, a ver, que una falta de ética profesional es toda conducta que en el ejercicio de la profesión, viole el deber de actuar con lealtad y buena fe, viole ese deber de actuar con lealtad y buena fe ¿hacia quién? Y acá, según la profesión, se dispara hacia distintos aspectos. En el caso de los agrimensores, habla de una inconducta hacia el comitente, una inconducta hacia el colega y una inconducta hacia la profesión, dice el estatuto. Yo creo que el estatuto es una de las cosas también que estamos trabajando y vamos a trabajar a ver si se modifica. Se explaya el tema de la responsabilidad. Porque yo creo que hay una otra pata de esta mesa de la responsabilidad ética y que son las inconductas hacia la administración pública. En general, por ejemplo, el Código de Ética de Abogados habla de faltas de ética en relación a la administración de justicia. Claro, porque la actividad del abogado prácticamente es un 90% en tribunales. Pero hay actividades como la de ustedes que tienen mucho contacto con la administración pública, municipalidad, catastro, etcétera, ¿no? Y que un profesional puede cometer un acto de inconducta en relación a esa administración. ¿Qué pasa si yo yo agrimensor, estoy en catastro, en calle Tucumán, subo, y me dan un plano, tengo un plano. Un plano, ¿saben que es un instrumento público? ¿Lo saben o no? Sí, un plano no es un instrumento privado. Que esto tiene su gravedad, porque un instrumento público, digamos, la alteración de un instrumento público es un delito, Código Penal. Ustedes dibujan un planito, hacen un planito y lo hacen en un papel, llamémosle, ¿no? Hacen lo mismo. Y ahí modificamos, tachamos, ponemos, rompemos, no pasa nada. A lo mejor yo, comitente, depende de cómo sea la situación, puedo hacer algún tipo de acción por civil, por algún tema de el documento en sí. Pero un plano inscripto, que es un instrumento público, la adulteración, supresión, destrucción de ese plano implica la comisión de un hecho ilícito, porque está previsto en el Código Penal, justamente adulteración, supresión, destrucción, etcétera, de instrumento público que tiene una pena, como la tiene el homicidio, la violación, el robo, el hurto, una pena menor, pero la tiene. Entonces, si yo estoy en catastro, agarro un plano que tengo ahí y digo, le voy a tachar esto, así nomás, tacho, lo pongo, modifico, y yo digo, te es una pavadita. No solamente puedo ser pasible de quedar sometido a un proceso penal, sino que cometí una inconducta ética. ¿Hacia quién? Hacia la administración pública. Entonces, yo creo que, ya les vuelvo a repetir, es un tema que estamos viendo de incrementar, abrir la arista esta de la responsabilidad profesional, la responsabilidad ética o disciplinaria de los agrimensores, no solamente hacia los comitentes, no solamente hacia la profesión, que en realidad, si nosotros leemos esas normas que están en este capítulo, conductas que constituyen falta de ética hacia la profesión, hay algunas normas que podrían hacer mención a este tipo de cosas, pero yo creo que sería más adecuado establecer un capítulo independiente. Entonces, bueno, falta de ética profesional es toda conducta que viole ese deber de actuar con lealtad y buena fe hacia el comitente, la profesión, el colega, la administración pública. Y después también podríamos incluir una quinta pata de la mesa, que podrían ser los terceros, o la sociedad, como hay muchos códigos. En donde a lo mejor esa inconducta no afecta directamente a aquel que me contrató en el trabajo,
pero después el día de mañana pueda trasladarse en un perjuicio hacia otra persona que no tuvo una relación directa con él profesional. Hay algunos ejemplos, también después lo vamos a ver. El otro día tuvimos la consulta de un escribano que tenía que hacer una escritura en virtud de un plano, no me acuerdo si era una verificación de estado parcelario o un plano de mensura. Y claro, se ve, digo, ¿no? Que el agrimensor algo irregular podría haber. Y el escribano no tuvo una relación directa con el agrimensor, porque lo contrató en su momento la persona que iba a firmar la escritura, el vendedor. Pero el escribano, como eso le trajo un problema, no sé, no le inscribieron la escritura, no sé qué problema tuvo con el catastral, pero todavía no lo vimos, fue una consulta. Claro, planteó la posibilidad de iniciar una acción, está en todo su derecho. Pero bueno, entonces yo le decía, podríamos incluir una quinta pata de la mesa, de la responsabilidad, que está prevista en todos los códigos de ética, en este no está. Todo el tema de la normativa de ustedes, digo, los agrimensores, como siempre han sido un colegio chico, y yo lo que he podido ver que no está mal, ojalá todos los colegios se pudieran manejar así, al tener pocos matriculados, etcétera, siempre ha sido otro clima de trabajo. Pero claro, la matrícula cada vez se está expandiendo más, y como yo les dije al principio, no es que el colegio impulse todo esto para perseguir, sino justamente que también se transforme en una garantía para ustedes, porque hay muchas, por ejemplo, hay causas que tenemos en trámite con respecto a, ya les voy a repetir, a las órdenes de trabajo, y a lo mejor en la buena fe un agrimensor no tiene ni en cuenta qué cosas podrían ir en una orden de trabajo. Yo digo que deberían ir, pero para que sea una garantía, para que después el cliente no diga, me dijo tal cosa, hizo otra, o me dijo tanto de gasto y de sellado y no, y si yo se lo dije de buena fe. Bueno, pero otro tema. Entonces, podríamos incluir una quinta pata, que podría ser deberes éticos hacia la sociedad, por ejemplo, los terceros. Bien, ¿cuáles son los ámbitos de responsabilidad genérico? Esto sí, los que han venido me lo han escuchado, pero bueno, lo volvemos a reiterar para que tengan un panorama, sobre todo aquellos que no vinieron, y los jóvenes matriculados. ¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad en que puede incurrir un profesional, cualquier profesional, en el ejercicio de su profesión? O sea, si yo hago algo mal, ¿qué me puede pasar? Los ámbitos de responsabilidad profesional son 5, ¿sí? 5, no existen más. ¿Cuáles son? Un ámbito de responsabilidad civil, ¿sí? Genéricamente, ¿cuándo un profesional incurre dentro de este ámbito de responsabilidad? O sea, ¿en qué caso incurre dentro del ámbito de responsabilidad? Es decir, principio general del derecho, cuando a través de mi accionar le cause un daño o un perjuicio a un tercero. Concepto genérico de la responsabilidad civil. Si yo, por mi trabajo, le causé un daño o un perjuicio a alguien, debo responder. Obviamente siempre sometido a un proceso, tendrán que probarlo, pero debo responder. En el ámbito de responsabilidad civil siempre queda subsumido al tema económico, porque eso va a dar lugar a ¿qué? A un resarcimiento, a una indemnización. Siempre nos quedamos en el tema monetario. Y eso va a dar lugar a una acción que se me va a iniciar a mí como profesional si se me imputa un daño, a una acción que hoy digo, porque antes se usaban los dos términos, daños y perjuicios, pero hoy cuando hablamos de responsabilidad civil profesional hablamos de mala praxis profesional, ¿sí? Yo digo siempre mala praxis, algunos se quedaron con el concepto de que la mala praxis es para el médico que opera mal o para el abogado que hizo mal las cosas, pero la mala praxis profesional es para el psicólogo, para el médico, para el ingeniero, para el agrimensor, para el corredor inmobiliario, para el martillero,
mala praxis, mala práctica profesional. Otro ámbito de responsabilidad en que podemos incurrir todos es el ámbito penal, obviamente. Si además comete un hecho ilícito, además o no, si comete un hecho ilícito, si adultero ese plano, si fraguo un documento, si me quedo con plata del cliente, si yo le dije al cliente dame 10.000 pesos para sellado, si no son para sellado, etcétera. O sea, puedo constituir, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Qué sería esto? Una estafa, delito. Entonces tengo que cometer un hecho ilícito. Otro ámbito de responsabilidad es el fiscal o administrativo, que ya esto hace referencia a al incumplimiento de las normas fiscales relativas al ejercicio de la profesión. Yo no pago mi condición frente al fisco, no afronto los aportes del colegio, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro ámbito de responsabilidad es el judicial o procesal, que a lo mejor ustedes dicen, ¿y qué tengo que ver yo con el ámbito judicial o procesal? Ustedes saben que, por ejemplo, dentro de tribunales existen anotarse en las listas para ser peritos, y los agrimensores se pueden anotar para ser peritos, como puede cualquier profesional, un médico, un abogado, un ingeniero, y pueden salir sorteados un expediente, tener una actuación profesional, o pueden ser ofrecidos como perito de parte. El otro día justamente un juez tengo que hacer una escritura judicial y un juez me pidió que que proponga un agrimensor para hacer una mensura, porque el juez, antes de dictar sentencia, quiere que un agrimensor haga una mensura nueva sobre una que supuestamente está observada. Bueno, pero les quiero decir, uno puede entrar a un proceso judicial en calidad de profesional y dentro de ese proceso cometer algún acto de inconducta, que puede ser muchas veces por negligencia y muchas veces puede ser intencional. Les voy a dar un ejemplo liviano para que lo entiendan. Perito, ustedes fueron designados como peritos, el juez le corrió un traslado para que presenten la pericia en el término de 3 días y no la presentan, por H o por B, porque no pudieron o porque le dijeron, ¿para qué le voy a presentar en 3 días? Presento el 4º o el 5º. ¿El juez qué hace? Ve que ese profesional ha cometido una inconducta dentro de ese proceso, los va a sancionar dentro del proceso, pero además va a mandar las actuaciones al Tribunal de Ética del colegio. Entonces se estaría incurriendo en ese ámbito de responsabilidad que es judicial o procesal. ¿Por qué? Porque se limita solamente a la actuación de un profesional dentro de un proceso judicial, ¿sí? Y por último, el que nos ocupa a nosotros, que es el ámbito de responsabilidad ético o disciplinario, y que en este ámbito incurre cualquier profesional que viole alguna de las normas relativas al ejercicio de su profesión. Concepto amplio. Alguna de las normas relativas al ejercicio de su profesión. ¿Por qué digo alguna de las normas relativas al ejercicio de profesión? Porque no solamente un profesional viola las normas de su estatuto, de su reglamento, de su colegio, sino que puede violar normas de carácter provincial o nacional. Artículo 65 de la Ley 2996, la Ley de Catastro, por ejemplo. Es una normativa provincial que contiene una conducta, la exigencia de una conducta de cómo debe actuar un agrimensor. Por eso todos los códigos de ética y todos los reglamentos, obviamente, que es un ordenamiento jurídico de menor jerarquía. Ustedes saben, esa famosa, yo no sé si en ingeniería, los que estudian ingeniería o después en agrimensura, pero lo dan en todas las facultades, porque cuando se habla del aspecto legal del ordenamiento jurídico de una sociedad, se habla de esa famosa pirámide de Kelsen. ¿Se acuerdan? ¿Alguno la vieron? ¿Cómo funciona el ordenamiento jurídico de un país? Porque Kelsen, que fue un autor
que se estudió todo este tema, cómo diagramó, digamos, cómo hizo el dibujo del ordenamiento jurídico de una sociedad a través de una pirámide. ¿Por qué no eligió un cuadrado, un círculo, un rectángulo? Porque Kelsen decía, el ordenamiento jurídico de una sociedad sí o sí tiene que ser una pirámide. ¿Por qué una pirámide? Porque tiene un solo vértice. En ese vértice que está la Constitución Nacional, una sola. ¿Cuántas constituciones tenemos? Una. Hoy a la Constitución Nacional se asimilan que los tratados internacionales. Después de eso, cuando se va abriendo, ¿qué están? Las leyes nacionales. ¿Cuántas son las leyes nacionales? Muchas. Abajo de las leyes nacionales, ¿qué están? Las leyes provinciales. ¿Cuántas son? Más. Abajo de eso, ¿qué están? Las ordenanzas, los reglamentos en la base. O sea, son muchas más. Entonces, un estatuto de un colegio, un reglamento, no puede ir en contra de una ley provincial, y una ley provincial no puede ir en contra de una ley nacional, y ninguna puede violar la Constitución. Entonces, ese artículo 65 de la ley 2996 del catastro provincial, de alguna manera hizo que en todos los códigos de ética, o en el código de ética de ustedes los agrimensores, se plasmara una norma que hace referencia a esto que les dije hace un rato, y que es que la medición debe ser realizada en forma personal. Que tampoco me voy a expresar sobre eso, pero lo vamos a ver. Entonces, volviendo al tema de, porque me voy con cosas, ¿no? Estos ámbitos de responsabilidad son estos 5, ¿sí? No hay más ámbitos de responsabilidad en que puede incurrir un profesional de ninguna profesión, son estos 5. El ámbito ético-disciplinario, les vuelvo a repetir, es aquel que el único que tiene potestad, o sea, el Tribunal de Ética de un colegio es el único que tiene potestad de decidir si un profesional sigue ejerciendo o no. Digo sigue ejerciendo o no porque tiene la posibilidad de imponer como sanción la cancelación de la matrícula, pero hay sanciones que son más leves, Pero en definitiva, cuando un Tribunal de Ética decide imponer como sanción la cancelación, no lo puede hacer ningún otro profesional, ninguna entidad, ningún organismo, ningún otro tribunal. Prometimos que yo sé que muchos de ustedes están preocupados por decir que no se tire el horario, etcétera, etcétera. Ahora me dijeron que no hay break, o sea que de acá terminamos y se van. Así que quiero decirle un par de cositas más. 2 cositas. Uno, que tengan una breve noción, pero una brevísima noción de cómo funciona hoy el tribunal cómo funciona el colegio de agrimensores con respecto a este tema. Que les vuelvo a repetir, lo vamos a desarrollar más profundamente el 26. Pareciera que el 26 va a durar 5 horas la charla. No va a durar 5 horas, no, vamos a ser breves. Digo vamos a ser breves porque a lo mejor vamos a tener la compañía de Eugenio y de Gabriel, que junto conmigo estamos en la comisión de investigación, y yo, si bien en estos 2 años ya tengo, por eso le decía a Raúl recién, soy ya tengo muchos conocimientos técnicos de lo de ustedes, que siempre me ha tocado leer planos y cuestiones, pero ya al estar tan cerca, entonces un poco como vamos a hablar de algunas cuestiones que hacen a la incumbencia profesional y lo que estamos notando que está pasando en las denuncias, y que hay cuestiones que son legales o jurídicas y que cuestiones que son técnicas. Entonces, vamos a tener casi seguro la compañía de ellos para que hablen más en el idioma de ustedes. Pero no va a durar 5 horas, ¿no? Quédense tranquilos, para los que vengan. Hoy el tribunal, el ámbito disciplinario del tribunal, del colegio, funciona con esto que se ha creado, que es la Comisión de Investigación Ética y el Tribunal de Ética propiamente dicho, donde el tribunal está compuesto por 3 jueces y la Comisión de Investigación Ética también está compuesta por 3 miembros. En el caso de la Comisión de Investigación se estableció justamente que un miembro de esta comisión no sea un colegiado, que es quien les habla, y que justamente sea un profesional relacionado con el derecho, del derecho a los efectos de establecer todo este tema de el ordenamiento legal de un proceso, porque este proceso ante la comisión y ante el tribunal es similar a un proceso judicial, o sea, que también es una cuestión que hemos notado justamente por la metodología y la idiosincrasia anterior a la reforma del estatuto,
un profesional era juzgado por el viejo Tribunal de Ética, y que a ver, no está mal, pero tampoco está bien. Digo, no estaba mal. Me contaba, por ejemplo, que un profesional venía, sentaba, tomaban un café, mientras estaban discutiendo si había actuado o no actuado mal, tomaban un café, charlaban, se preguntaban por la abuela, el tío. Y en definitiva, por más que seamos conocidos, que nos veamos todos los días, de alguna manera, quienes están sentados a un lado están actuando como juzgadores, y hay alguien que está siendo hoy investigado por una supuesta inconducta. Entonces, bueno, hoy las formalidades son distintas. Después, una vez que terminaron las audiencias, está todo bien, pero la realización de estos procesos debe llevar una cierta formalidad. Dentro de esa formalidad hay ciertos pasos que hay que cumplir, sí o sí. Porque si no, también, porque es una garantía para el profesional que está siendo investigado, ¿no es cierto? Es una garantía que se pueda defender, es una garantía que pueda presentar una prueba, es una garantía que tenga la posibilidad de hacer un descargo. Y muchas veces hemos notado que profesionales, sobre todo profesionales a lo mejor con antiguo ejercicio, se sienten molestos, se sienten observados, se sienten como que personas se meten en su ámbito de trabajo. Pero lo concreto es que hay alguien, un denunciante, llamémosle, que le ha imputado una inconducta. Porque uno dice, pero fulano hizo una presentación, fulano hizo una petición. No, fulano hizo una denuncia. Y la única diferencia entre un proceso entre un tribunal de ética o una comisión y un proceso judicial, entre los tribunales, es que en vez de llamarse demanda, se llama denuncia. O sea, fíjense, la diferencia entre un juez civil y un juez de un tribunal de ética que tiene que resolver la mala praxis, la mala práctica profesional del agrimensor, ¿sí? Si un agrimensor se le ha iniciado una acción civil por mala praxis, y el demandante, el actor, pretende que se lo indemnice, que se le devuelva el dinero, etcétera. Ese juez civil, que debe analizar si ese profesional actuó mal o bien y cometió una mala praxis y lo condene a indemnizar, no hay ninguna diferencia con lo que debe hacer un juez de un tribunal de ética, un miembro de una comisión de investigación ética, de evaluar si ese profesional actuó bien o mal, nada más que en un tribunal de ética no se va a imponer como sanción un resarcimiento, un tema económico, pero sí se va a resolver si puede seguir ejerciendo o no. Pero el proceso es el mismo, porque en vez de llamarse demanda, como les dije, en el proceso civil se va a llamar denuncia. En vez de llamarse contestación de la demanda, se va a llamar contestación de la denuncia. El periodo probatorio va a ser igual. Lo que ustedes conocen como alegatos va a ser lo mismo. Y en definitiva, todo proceso termina, en el ámbito que fuera, con una resolución de ese tribunal que se llama sentencia. Entonces, eso que parece que yo me siento ante 3, 5 personas, las que fueran, que constituyen un tribunal, una comisión, y que lo único que hago es relatarles, a manera de una charla, que las audiencias son así también, no es tampoco que uno está de alguna manera ejerciendo una presión a ver, de alguna manera la comisión de investigación tiene que ser un poco más formal, porque justamente es comisión de investigación. Investigar significa llegar al fondo tratar de llegar al fondo de la cuestión y tratar de llegar a la verdad, para después elevarle ese dictamen al tribunal, para que el tribunal sentencie y diga si cometió una falta de ética, si le corresponde esta sanción o no. Pero en definitiva el tribunal de ética lo que va a hacer es evaluar todo ese expediente, todas esas actuaciones que la comisión de investigación ética ha elaborado, con la participación del denunciado, donde se pudo defender, donde pudo presentar las pruebas, etcétera. Entonces, si no existiera esto,
ese profesional podría decir, y a mí no se me respetó el derecho a presentar una prueba, yo no pude traer a un testigo que estuvo presente en el momento que pasó tal cosa, no pudo declarar. Entonces imagínense que se estaría vulnerando ese principio del debido proceso, que es una violación de un derecho constitucional. Entonces todos los trámites podrían ser nulos. Entonces, yo entiendo cuando un profesional se siente molesto, ya el hecho, muchas veces sin motivo, pero yo les puedo asegurar, yo no sé cuántas causas tenemos en trámite ahora, la verdad pero son muchas, yo pensé que iban a ser menos. A ver, tampoco son una barbaridad, pero son muchas para lo que yo pensé que iba a ser en 2 años la evolución digamos, del tribunal y de la comisión. Les decía, muchas veces sin motivo, pero muchas veces con motivo. Y decir que es con motivo significa que la comisión de investigación tiene que elevar un dictamen al tribunal diciendo, y este profesional no actuó bien, violó tal norma, o su conducta queda en el ámbito del artículo tal, etc. Entonces, bueno, un poco la idea es que tengan idea cómo está funcionando hoy y que en definitiva también puede ser una garantía para ese profesional, porque muchas veces sirve para decir, bueno, esto lo estaba haciendo mal y de ahora en más lo empiezo a hacer distinto, o lo estaba haciendo de una manera, de ahora en más lo empiezo a hacer distinto. Tomar recaudos que a lo mejor hasta ahora no los tenía en cuenta. O sea, como yo digo siempre, que el tema no sea un boomerang que me venga a mí, me pegue en la nuca y que termine yo por haber tratado de actuar siempre con buena fe y honestidad, pero a lo mejor en el desconocimiento y en la negligencia, ese comitente sea quien me termina denunciando. Y que a lo mejor sí le causé un daño, pero fue en la más buena fe. Y a lo mejor le causé un daño, sin importar si hubo buena fe o mala fe, pero en el desconocimiento total. Entonces terminar sometido a un proceso no solamente en el ámbito ético, sino en el ámbito civil, por ejemplo. Así que bueno, así está funcionando hoy, y tenemos, les digo, varias causas en trámite, algunas muy simples y otras complejas. Complejas porque de una causa, en el momento cuando uno empieza a investigar una causa, o sea, hay un hecho que se imputa a ese profesional, surgen otras. Y como vamos a ver también en la charla que viene cuáles son las posibilidades, que hoy Raúl lo dijo, una causa puede ser no solamente porque un tercero inicia un proceso, sino porque de oficio el colegio o la misma comisión, el mismo tribunal o un funcionario público puede iniciar una causa, una denuncia, hacer una denuncia, donde pide que se investigue. Porque hemos tenido el caso, por ejemplo, de un profesional que vino y bueno, yo no sé por qué se me denuncia, ¿qué se me denuncia? Y hubo un funcionario público que pidió que se investigue a ver si hay una irregularidad o no. Porque es una comisión de investigación. O sea, eso es lo que muchas veces es difícil de entender. En otros colegios, incluso antes en el colegio de agrimensores, existía lo que se llamaba una comisión sumariante o sumariadora, que en definitiva cumplía tenía la misma actuación que la comunidad, a lo mejor con un poco menos de facultades, pero era lo mismo. O sea, cuando a alguien se le inicia un sumario, no quiere decir necesariamente que ha cometido algo, no. Se inicia un proceso al efecto de hablar. Hoy pareciera que el nombre Comisión de Investigación Ética fuera algo más. No. Se investiga. Es igual que cuando un fiscal empieza a investigar a ver si hay la comisión de un hecho ilícito o no. Investiga. Puede ser que la conclusión sea nada, o puede ser que sea algo, o puede ser que sea mucho.
porque puede ser que empezó a investigar una cosa y eso derivó en otra, derivó en otra, derivó en otra, y eso que empezó haciendo una cosa y termine en que se abrió un abanico de inconductas profesionales. Y que hemos tenido, no muchas, pero alguna causa de trámite de esta naturaleza. Bueno, le iba a leer un tema de las incumbencias profesionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una cuestión que está vigente, ¿no? Pero lo voy a dejar porque es largo y si no nos vamos a demorar. Son las 8 menos cuarto, menos 20, ¿le parece que terminemos? Sí, dicen todavía. Siempre esto, yo digo, me pasa en la facultad, cuando uno de los chicos le dicen, ¿quiere que terminemos 10 minutos? Sí. ¿Quieren que la clase que viene no vengan? Sí, no ven. Que bueno, ustedes ya, pero está bien, ya que uno viene cansado a esta hora. Bueno, entonces lo dejamos y para los que quieran venir, el 26 va a ir más enfocado a la responsabilidad profesional. Todo este tema concretamente le vamos a explicar cómo está funcionando el procedimiento en el tribunal, le vamos a hacer mención a algunas causas, algunos casos, obviamente sin nombre, sin nada, causas en otros tribunales, y hablar un poquito de la responsabilidad profesional. Así que muchas gracias, para los que vengan el 26 nos vemos.